Buenas tardes. Es imposible no sentirse humanamente tocado por las palabras de Julieta y de Rosaura. Es la crisis humana personal de dos familias, a quien yo quiero mucho. Y tampoco no sentirse impactado por la contundencia de los argumentos de Zair, porque realmente es una narración horrible de una realidad. Hay un viejo dicho que dice que los diplomáticos piensan dos veces para luego no decir nada. Pero como ya yo no soy un diplomático, sino simplemente un venezolano con el compromiso de contribuir a rescatar la libertad de mi país, voy a decir un par de cosas. Pero primero agradecer a Hiller Neuer por su generosa invitación a venir hoy, a Iniciativa Venezolana, a María Alejandra Aristigueta, y recordar aquí unas palabras que dijo Kofi Annan al inicio de la creación del Consejo de Derechos Humanos, que se las quiero decir especialmente a los miembros del Consejo porque creo que son muy pertinentes hoy. Yo estaba como asesor del secretario general en ese momento y él dijo: si dejamos que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fracase, lo que ocurrirá seguramente si los estados democráticos flaquean en su compromiso con él y dejamos el campo libre a los tiranos. Sería una traición a aquellos que son o podrían ser un día el blanco de la opresión y la violencia. Exactamente el caso de nuestro país. Hoy en este Palacio de las Naciones, esa advertencia encontró eco en las palabras del alto comisionado, el príncipe Said Rad al-Hussein, y en las propias del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que declaró, para sorpresa mía, dijo, es fundamental tener una Venezuela democrática donde se respeten los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que inequívocamente el secretario general avala el informe del alto comisionado, destacando que el régimen venezolano ni es democrático ni respeta los derechos humanos. Yo diría que declaraciones de este calibre no son usuales en las Naciones Unidas cuando se refieren a un país miembro. Amigos todos, Maduro había anunciado que vendría hoy a la sesión de apertura del Consejo para responder el informe condenatorio del alto comisionado. ¿Y por qué no vino? Primero, porque se enteró de que un grupo de países responderían a su informe. Segundo, porque advirtió la creciente rechazo y condenatoria a un régimen que ha sumido al país en una de las crisis humanitarias más graves que ha sufrido en América Latina. Y la tercera, porque no podía, le era más difícil casi contestar el inventario de abominables atrocidades cometidas por su régimen, casi tan difícil como defender a su hijo adoptivo y a su sobrino, que están en estos días a punto de ser condenados a cadena perpetua por el crimen de narcotraficantes en la ciudad de Nueva York. Razón por la cual tampoco irá Maduro a la apertura de la Asamblea General. Yo voy a dividir mi intervención en tres aspectos. El primero, explicar cómo un país secuestrado por bandas criminales se convirtió en una tiranía militarizada, capaz de cometer los peores delitos. Segundo, comentar el informe del alto comisionado. Y tercero, qué puede y debe hacer la comunidad internacional ante una tragedia que se acelera como la nuestra. ¿Qué podemos hacer para rescatar la libertad? Solo conociendo la naturaleza perversa, cruel y criminal de sus principales jerarcas e instituciones, es tal vez posible entender la brutalidad de las acciones que ellos cometen contra sus propios compatriotas. Unos pocos ejemplos son suficientes, creo, para que conozcan ustedes en manos de quién estamos y no precisamente de un gobierno. Más de 15 miembros de las Fuerzas Armadas forman parte de la lista del Kingpin List del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dedicado a aquellos como los crímenes de narcotráfico, tráfico de armas o lavado de dinero. Recientemente, el propio Departamento del Tesoro sancionó a Maduro por graves violaciones a los derechos humanos. Acto seguido, sancionó al vicepresidente de Venezuela, Tariq El Aissami, por narcotraficante y por lavado de dinero.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela ha sido procesado por 2 asesinatos y también sancionado por el Departamento del Tesoro. Se llama Michael Moreno. Diosdado Cabello, presidente del partido gobernante, es el más peligroso promotor del odio y la violencia que utiliza los medios del Estado y los servicios de inteligencia, igual que hicieron los Hutus en Ruanda, que cometieron los peores crímenes en ese país. Cabello es acusado por los principales medios internacionales como presunto capo del cartel de los soles. En el propio Senado de los Estados Unidos, hace 2 semanas, lo llamaron el Pablo Escobar de Venezuela. Ante semejante realidad, yo quisiera contrastar los siguientes hechos. Pablo Escobar nunca fue presidente de Colombia, tampoco fue vicepresidente de Colombia, tampoco fue ministro de la Defensa, tampoco fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Chapo Guzmán, el capo del cartel de Sinaloa, tampoco fue presidente de México, ni vicepresidente de México, ni ministro de la Defensa. Pero en Venezuela, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Vladimir Padrino ocupan estos cargos. Esto es realmente una historia sin precedente en el mundo. Narcos y criminales en pleno control de una nación con la complicidad de generales corruptos y traidores a la patria, que están sentados sobre las reservas petroleras más grandes del mundo. Representan sin duda la más seria amenaza para la estabilidad de la paz regional. Nunca, nunca, en ningún lugar del mundo, el crimen organizado ha tenido semejante poder. Y para vergüenza de la ONU, también están sentados en el Consejo de los Derechos Humanos. Segundo, el balance del terror y el indescriptible dolor incluido en el informe del Alto Comisionado. Él dijo: el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de los manifestantes y los opositores políticos indican que estos no eran actos ilegales de ilegales o forajidos o de funcionarios aislados, y eso es muy importante. La política seguida por las autoridades en su respuesta a las protestas hacía a costa de los derechos y libertades de los venezolanos. Agrega la más dolorosa relación, que repetirlo produce una mezcla entre indignación y dolor. Dice: los detenidos son sometidos a tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes, de tortura, incluyendo el uso de descargas eléctricas en los genitales, golpes severos con palos, barras de metal, alicates, cascos, bates de béisbol y armas en todo su cuerpo, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte. Todo para castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos. Sus colectivos armados del régimen irrumpen en protestas montados en motocicletas, llevando armas de fuego, acosan, atacan, disparan, asesinan, con la aquiescencia y a menudo con la coordinación con las fuerzas de seguridad. 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidos arbitrariamente entre el 1 de abril y el 31 de julio. Más de 1.300 detenidos todavía. 157 asesinatos con un promedio de edad de cada uno de 27 años. 15 eran niños. La mayoría de las víctimas eran estudiantes. Las pandillas de Maduro están matando nuestro futuro. Estoy convencido que el uso de la tortura, los crímenes sexuales y los asesinatos metódicos de civiles desarmados que protestan en las calles equivalen a crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma. De hecho, el informe del Alto Comisionado y sus palabras de hoy, donde él dijo: el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva, esta es la misma definición enunciada en el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Qué significa un delito de lesa humanidad? Cualquiera de los siguientes actos cometidos como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra la población civil: tortura, asesinato, transferencia forzada de población, prisión u otra privación grave de la libertad física en violación a las normas elementales del derecho internacional, violencia sexual, persecución contra cualquier grupo. El régimen de Maduro claramente practica una brutal
y sistemática política estatal para cometer todos esos crímenes de lesa humanidad. Tercero, ¿qué hace y qué puede hacer la comunidad internacional? La iniciativa de la OEA en materia de crímenes contra la humanidad en Venezuela. La declaración del secretario general Guterres de que en Venezuela no hay ni democracia, ni se respetan los derechos humanos, vino a reafirmar el creciente consenso internacional sobre la narcotiranía militarizada de Maduro. Y esto ha sido propulsado fundamentalmente por 3 informes de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Almagro dijo en su primer informe en mayo del 2016 que habían graves alteraciones al orden constitucional de Venezuela. En su segundo informe, en marzo del 2017, dijo: a la luz del deterioro de las instituciones democráticas, se había producido una ruptura del orden constitucional. Su tercer informe, en julio del 2017, destacó que a la luz de los graves abusos y atrocidades del régimen de Maduro, sugería que crímenes contra la humanidad pudieran haber sido perpetrados por el aparato de seguridad y los paramilitares. Similares palabras a las del príncipe Said al-Hussein hoy. Para investigar estos hechos cuenta con la cooperación del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campos. El informe será presentado en octubre y uno dice otro informe más. Les quiero decir algo. En la OEA, de los 35 países, 28 de ellos son signatarios del Estatuto de Roma. Y basta que un solo país refiera el caso a la Corte Penal Internacional para que haya una obligación para considerarlo. Esta iniciativa se acelera. Dentro de 3 días estarán en Washington en sesión pública víctimas venezolanas de este régimen. Un día después habrán militares, hay 2 generales venezolanos y un coronel que van a precisar, igual que hizo Zahir, cuál era la cadena de mando, cuál era la manera como operaban las Fuerzas Armadas en la comisión de estos crímenes y delitos. En el tercero habrán exfiscales o fiscales en ejercicio y exjueces o jueces en ejercicio que van a presentar pruebas de cómo se manejaba esta materia para cometer estos delitos. Y finalmente un grupo de especialistas contratados por la OEA bajo un fondo especial van a producir un informe. Ese informe el secretario general se lo va a entregar al Consejo Permanente de la OEA y lo va a remitir a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que les repito, tiene la obligación de proceder a investigarlo con un solo país. Confío que ese país aparecerá. No cabe duda que el informe del comisionado de la ONU representa una contribución importantísima y será por primera vez un hecho sin precedentes en el cual la organización regional, que es la OEA, coopere con la cúpula política del mundo, que es realmente las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, para presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia al régimen narcomilitarizado. Los presos políticos secuestrados y torturados. Todos amigos, desde el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, yo mismo fui gobernador de Caracas, alcaldes de otras importantes ciudades como Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Alfredo Ramos de Barquisimeto, David Smolansky de Latillo, Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, tal vez el político icónico más conocido de Venezuela, John Goycochea, mi amigo personal, el general Raúl Baduel, tal vez el preso más temido por el régimen, y su hijo, el profesor Santiago Guevara, Lorenz Salé, Roberto Picón, Wilmer Azuaje, Gilberto Caro y muchos otros más, en una larga lista de disidentes que son tratados de la manera más humillante e inhumana en las cárceles venezolanas. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Yo siempre seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para que los padrinos los maduros y cabellos de este mundo lleguen más temprano que tarde a esa plácida ciudad de La Haya, donde los espera la justicia internacional de la Corte Penal Internacional, o que la justicia, o que se aplique otros mecanismos como la de jurisdicción universal, similar a la que utilizó el magistrado español Baltasar Garzón para apresar en Londres al general Pinochet, hacerlo detener, que es una medida que pudiese tomar otro Estado. O la aplicación de la Convención de Crímenes Transnacionales de las Naciones Unidas, llamada la Convención de Palermo, que podría hacer que un solo país pudiera arbitrar, pedir a Interpol que detengan a estos criminales. Ningún lugar debería ser refugio seguro para quienes han cometido crímenes contra la humanidad
ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, como es el caso del régimen encabezado por Maduro, el Aizami, Michael Moreno, Vladimir Padrino, Néstor Reverol y Diosdado Cabello, y menos aún pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde su presencia representa justamente la negación de todos los valores que han construido esta organización. Amigos todos, yo pertenezco a la era de la Venezuela democrática. He servido a mi país, como dijo Hillel, como representante de mi país en las Naciones Unidas, pero también en la creación del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia. Me tocó ser testigo en contra de los criminales Slobodan Milosevic y Karadzic y el general Mladic, que pensaban que nunca los alcanzaría la justicia internacional, y también en la promoción de lo que hoy en día es la Corte Penal Internacional. ¿Cómo podía yo imaginarme entonces, representando un país que promovía las mejores causas de la humanidad, que un día yo vendría a una sede de las Naciones Unidas a buscar apoyo, a desenmascarar a un régimen en lo que han convertido mi país en una tiranía narcomilitarizada? Era imposible que yo me pudiera imaginar eso. De estos criminales que han secuestrado nuestra libertad y nuestros derechos. Príncipe Said al-Hussein y su extraordinario equipo han hecho una contribución más que significativa para reafirmar los valores de la ONU pisoteados en Venezuela. Para ellos toda la gratitud, respeto y admiración de nuestra gente. Como le dije una vez a Hugo Chávez, a quien llevé y acusé ante la Corte Penal Internacional: Chávez, te espero en la valla. Ahora yo le puedo decir: Maduro, la OEA y las Naciones Unidas te esperan en La Haya. No podemos, el mundo se le va haciendo cada vez más pequeño y menos tolerante a los que abusan de su pueblo. No podemos dejar el campo libre a los tiranos. No tengo la menor duda de que los venezolanos recuperaremos nuestra patria. Se lo debemos a nuestros muchachos asesinados, a los perseguidos, a los torturados y encarcelados, y a los casi 2 millones de venezolanos extrañados de su tierra, que cada vez son más venezolanos. Muchas gracias.